Buenas tardes, mi equipo y yo hoy les mostraremos lo que es el efecto albedo. Mi equipo está conformado por Tobón Martínez Karen, Salazar Ruiz Cristian Daniel y Vega Quintero Jessica, su servidora. Ok, nosotros somos alumnos del CBT Jaime Keller Torres Huehuetoca, estamos en sexto semestre de preparatoria y cursamos la carrera de técnico en informática. La materia para la que realizamos este video experimental es para Ciencias Experimentales, dada por la profesora Silvia. Los temas vistos en esta exposición serán las causas del efecto albedo, la comprobación y comparación, los resultados, las observaciones y las aportaciones. Esto se realizará a través de un experimento en el que podremos observar de forma más específica cómo se comporta el efecto albedo, el impacto que tiene en nuestra sociedad y por qué es importante conocerlo. Muy bien, comencemos explicando por qué es el efecto albedo. La explicación a lo que es el efecto albedo es sencilla. Mientras una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra a través del agua, el suelo y la atmósfera, junto con otras superficies, la otra parte de la radiación es absorbida por el planeta y causa un efecto de calentamiento. El efecto albedo toma parte del intercambio de energía de la Tierra e influye en la temperatura terrestre, pero también en el cambio climático. El Sol calienta la superficie terrestre y una parte de esa energía que llega del Sol se devuelve al espacio y se pierde. La otra parte es absorbida por la superficie del planeta y son estos factores lo que causa el efecto albedo. También causan un fenómeno muy peculiar llamado las islas de calor, que será lo que les explicaré a continuación. Muy bien. Una isla de calor es un fenómeno que se produce en aquellas zonas urbanas que experimentan una temperatura más alta que las zonas circularmente, debido a la actividad humana. La causa principal son las acumulaciones de estructuras como edificios, aceras, casas o asfaltos, que absorben más calor y lo liberan de una forma más lenta. Al revés de parajes naturales como lo son bosques, ríos o lagos, esto se le suma todo el calor y la contaminación generada por el tráfico y la industria y hace que se agraven las consecuencias del cambio climático en las ciudades y disminuya la calidad de vida en sus habitantes. Muy bien, el efecto isla de calor se caracteriza, como ya hemos comentado, por provocar una temperatura mayor en las ciudades que en sus alrededores pueblos, en zonas residenciales o zonas agrícolas, y es más causado por las noches, sobre todo en invierno. La temperatura media anual en el aire en una ciudad con 1 millón de habitantes o más puede ser entre 1 y 3 grados centígrados más alta durante el día respecto a su periferia. Mientras que por la noche la diferencia puede disiparse incluso hasta los 10 grados centígrados. Esto se debe principalmente al efecto albedo y a que la preparación de casas y edificios y los asfaltos hacen que el calor se absorba de forma más eficiente, pero se libere de una forma más lenta, entonces las temperaturas suben. Es por eso que cuando estamos en una zona en la que hay plantas cerca o que hay un río, la temperatura o el clima que se siente puede ser muy diferente a cuando estamos dentro de una casa o en una zona más urbanizada, ya que, como lo expliqué, esto hace que el calor se disipe de una forma más rápida o más lenta. Como sabemos, la radiación solar es la que transmite el calor del sol a la Tierra y por lo tanto esto nos dice que el efecto albedo es la cantidad de radiación que absorbe un material dependiendo de su color, o sea, obviamente si es más oscuro o más claro, como anteriormente ya lo había dicho, así indicando un aumento de temperatura. Siendo este el caso, quiere hacer referencia directamente al calentamiento global, ya que la Tierra tiene un efecto albedo. Siendo este el caso, en la Tierra tiene un efecto albedo más fuerte, digamos,
en los polos de la Tierra, ya que la nieve como tal, su color blanco, refleja más radiación que lo hace las demás partes de la Tierra, que tienen un color no tan oscuro, pero sí un poco, pero mucho menos que los polos. Esto mismo nos lleva a un tema importante en nuestro proyecto, que hace referencia a las llamadas islas de calor, que son zonas en donde se concentra más la temperatura debido a este efecto, al efecto albedo, ya que los materiales absorben más radiación solar. Por ejemplo, una casa absorbe mucha más radiación solar que una zona donde hay muchos árboles, donde no hay vegetación, o simplemente es planicie, ya sea por los materiales con los que están construidos, los edificios que hay al lado, todos los factores influyen en eso. Pero principalmente es eso, que las zonas urbanas tienen muy poca vegetación y por lo tanto no reflejan tanto la radiación solar como lo haría un bosque, una planicie o... Las islas de calor también se pueden generar en espacios relativamente pequeños, ya que en cada zona puede variar mucho la temperatura, dependiendo si tiene menos o más vegetación, o si tienen espacios más libres, por ejemplo una zona verde, un río, dependiendo mucho de la zona donde esté, puede variar mucho la temperatura, entonces se forman diferentes islas de calor. En este experimento comprobaremos el efecto albedo y para el experimento necesitaremos los siguientes materiales. Materiales: 6 botellas, un cúter, pintura negra, termómetro, agua. Procedimiento de 2 botellas en el lugar cada habitación. Una de las 2 botellas la pintaremos de color negro completamente. La segunda botella la dejaremos sin pintar. Ambas botellas las llenaremos a la mitad con agua. Ya listas ambas botellas, perforaremos la tapa de cada botella y las dejaremos al sol durante 4 horas. Ya transcurridas las 4 horas, procederemos a revisar la temperatura de cada botella. Observaremos que en la botella transparente tendrá menos temperatura que la botella oscura. Aquí lo que podemos observar es que es de 30 grados. Ahora procederemos a ver la temperatura de la botella negra. Veremos que su temperatura es muchísimo mayor a la de la botella transparente. En este caso es de 41 grados Celsius. Este mismo procedimiento lo haremos en el lugar de la escuela. Bien, a mí me tocó el segundo lugar, que en este caso es la escuela. Elegimos este lugar ya que es una zona medianamente céntrica para la localidad donde habitamos. Las botellas se dejaron por un periodo de tiempo de 4 horas. Al momento que iba pasando el tiempo, se observó que las botellas empezaron a sudar y aumentaron su temperatura. La botella clara o sin pintar aumentó levemente su temperatura a comparación de la botella oscura, registrando una temperatura de 28 grados en la botella clara y 35 grados en la botella oscura. Este mismo procedimiento lo haremos en el lugar seco. El tercer lugar que elegimos para realizar el experimento fue Urbi Villa del Rey, ya que en este lugar se observó que el clima es mucho más seco que en las otras 2 opciones. Después de transcurridas 4 horas, las botellas se dejaron bajo el sol y se pudo observar que ambas botellas comenzaron a sudar mucho. Después de esto, pudimos percatarnos que al tacto ambas botellas estaban muy calientes y al medir sus temperaturas nos dimos cuenta de que la botella más clara tenía una temperatura de 36 grados centígrados y la botella más oscura de 47 grados centígrados. Aportaciones. Las aportaciones que mi equipo tiene para la mejora de este proyecto sería realizar el experimento en zonas poco habitadas, medianamente habitadas y muy habitadas, ya que esto puede generar que varíen mucho los datos, dependiendo si hay muchas casas o si hay pocas,
o si hay mucha vegetación o si hay muy poco. Todos estos factores influyen en el cambio que puede tener la temperatura, los efectos en el ambiente y todo eso. El siguiente sería realizar el experimento con varias semanas y comparar resultados, ya que nosotros no tuvimos el tiempo necesario como para realizar prolongadamente el experimento, solo tuvimos algunos días. Los datos sí son buenos, pero podrían mejorarse tomándose, no sé, incluso un mes, tomándose en un mes las temperaturas, pero debido al tiempo, a todo, no se pudo realizar de esta forma. Pero esa sería una de las aportaciones que mi equipo tendría. Luego sería recabar datos de cuáles son las zonas más calientes. Ahora sí que en todo el municipio, la zona. Esto nos serviría para, no sé, alguna empresa que quiera poner aquí un parque industrial y que necesite de condiciones específicas del clima. Entonces nos ayudaría a identificar las zonas más calientes y las que son menos calientes.